Vamos a exponer brevemente en este video la relación de síntesis de la primera asamblea sinodal del Sínodo sobre la sinodalidad. Esta relación de síntesis no reitera todos los contenidos del Instrumentum Laboris, sino que relanza los que se han considerado como prioritarios. De ninguna manera es un documento final, sino un instrumento al servicio del discernimiento que todavía deberá continuar. Todos los ámbitos e instituciones de la Iglesia están convocados a esta tarea del discernimiento. Para eso es este tiempo entre la primera y la segunda sesiones de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo. El texto está estructurado en 3 capítulos. El primero describe el rostro de la Iglesia sinodal, presentando los principios teológicos que iluminan y dan base a la sinodalidad, que aparece como un modo de hacer y de obrar en la fe. Nace de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial. El segundo capítulo nos dice que los cristianos somos todos discípulos, todos misioneros y todos estamos involucrados en la vida y la misión de la Iglesia. La sinodalidad se presenta aquí como el camino conjunto del pueblo de Dios y como fecundo diálogo de los carismas y ministerios al servicio del reino. Y el tercer capítulo nos convoca a tejer lazos y construir comunidad. La sinodalidad aparece como un conjunto de procesos y una red de organismos que sirven al intercambio entre las iglesias y al diálogo con el mundo. Cada capítulo recoge las convergencias, las cuestiones a afrontar y las propuestas surgidas del diálogo. Las convergencias identifican los puntos firmes a los que puede mirar la reflexión. Son como un mapa que permite orientarse en el camino y no equivocar la senda. Las cuestiones a afrontar recogen los puntos sobre los que se ha reconocido la necesidad de continuar su profundización teológica, pastoral y canónica. Son como los cruces de caminos en los que es necesario pararse para comprender mejor la dirección que hay que tomar. Las propuestas indican, en cambio, posibles pistas. Algunas son sugeridas, otras recomendadas, otras, sin embargo, requeridas con mayor fuerza y determinación. Las siguientes 3 diapositivas nos presentan el esquema de la relación de síntesis, sus 3 capítulos y sus 20 puntos. Ensancha el espacio de tu tienda, que todos se encuentren en un lugar. Escucha los clamores de tu pueblo al caminar, libera a los cautivos que claman libertad. Señor, enciende tu fuego para abrir espacios al Espíritu. Señor, enciende tu fuego para abrir espacios al Espíritu. Alarga las cuerdas con abrazos, tus brazos reciendan la unidad. Sana las heridas con lazos de hermandad, reaviva esperanza, restaura dignidad. Señor. Mostramos a continuación una selección de los temas salientes y los que fueron más comentados. Temas salientes de la primera parte. El rostro de una iglesia sinodal. La iglesia sinodal no puede prescindir de sus voces. Es necesario comprender las razones de la resistencia a la sinodalidad por parte de algunas personas. La misión. La sinodalidad va de la mano de la misión, por lo que es necesario que las comunidades cristianas compartan la fraternidad con hombres y mujeres de otras religiones, convicciones y culturas, evitando por un lado el riesgo de la autorreferencialidad y la autopreservación y por otro el de la pérdida de identidad. Los pobres en el centro. El informe dedica un amplio espacio a los pobres que piden de la Iglesia amor,
entendido como respeto, acogida y reconocimiento. Para la Iglesia, la opción por los pobres y descartados es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Los migrantes. La atención se centra en migrantes y refugiados, muchos de los cuales cargan con las heridas del desarraigo, la guerra y la violencia. Lucha contra el racismo y la xenofobia. Se requiere de la Iglesia el mismo compromiso y cuidado en la educación para una cultura del diálogo y del encuentro, combatiendo el racismo y la xenofobia, especialmente en los programas de formación pastoral. Siguiendo con el tema de las migraciones, se destaca los actuales conflictos en Europa del Este, que han provocado el flujo de numerosos fieles del Oriente Católico hacia territorios de mayoría latina. Es necesario, piden los padres sinodales y las madres sinodales, que las iglesias locales de rito latino, en nombre de la sinodalidad, ayuden a los fieles orientales emigrados a conservar su identidad sin sufrir procesos de asimilación. La colaboración entre todos los cristianos es un signo para sanar la cultura del odio, la división y la guerra que enfrenta a grupos, pueblos y naciones. No olvidemos la cuestión de los llamados matrimonios mixtos, que son realidades en las que podemos evangelizarnos mutuamente. Temas salientes de la segunda parte: laicos y familias, educadores en la fe, teólogos, formadores, animadores espirituales y catequistas, activos en la salvaguardia de la administración. Su contribución es indispensable para la misión de la Iglesia. Por tanto, los diferentes carismas deben ser puestos de relieve, reconocidos y plenamente valorados, no menospreciados, limitándose a sufrir la escasez de sacerdotes o, peor aún, ignorados, infrautilizados y clericalizados. Clericalismo y machismo. El clericalismo, el machismo y el uso inadecuado de la autoridad siguen marcando el rostro de la Iglesia y dañando la comunión. Se requiere una profunda conversión espiritual y cambios estructurales, así como un diálogo entre hombres y mujeres sin subordinación, exclusión ni competencia. Mujeres, se pide a la Iglesia un fuerte compromiso para acompañar y comprender a las mujeres en todos los aspectos de su vida, incluidos los pastorales y sacramentales. Las mujeres, se lee, exigen justicia en una sociedad marcada por la violencia sexual y las desigualdades económicas, y por la tendencia a tratarlas como objeto. Acompañamiento y promoción decidida de la mujer van de la mano. Diaconado femenino. Las opiniones sobre el acceso de las mujeres al diaconado son diversas. Para algunos es un paso inaceptable, en discontinuidad con la tradición. Para otros, restauraría una práctica de la Iglesia primitiva. Otros lo ven como una respuesta adecuada y necesaria a los signos de los tiempos para renovar la vitalidad y la energía de la Iglesia. También deben abordarse los casos de discriminación laboral y de remuneración injusta, incluidos los que se dan en la Iglesia, donde las mujeres consagradas son a menudo consideradas mano de obra barata. En cambio, debe ampliarse el acceso de las mujeres a la educación teológica y a los programas de formación, y debe promoverse el uso del lenguaje inclusivo en los textos litúrgicos y en los documentos de la Iglesia. Observando la riqueza y variedad de las distintas formas de vida consagrada, el documento advierte contra la persistencia de un estilo autoritario que no deja espacio para el diálogo fraterno. En esta línea se expresa también la petición de que los seminarios u otros cursos de formación de los candidatos al ministerio estén vinculados a la vida cotidiana de las comunidades, para evitar los riesgos de formalismo e ideología que llevan a actitudes autoritarias e impiden un verdadero crecimiento vocacional. Se mencionó también el tema del celibato, que suscitó distintas valoraciones durante la asamblea.
Todos, se lee en el informe final, aprecian su valor profético y el testimonio de conformación a Cristo. Algunos se preguntan si su adecuación teológica con el ministerio presbiteral debe traducirse necesariamente en la Iglesia Latina en una obligación disciplinar, sobre todo allí donde los contextos eclesiales y culturales lo hacen más difícil. No se trata de un tema nuevo y requiere ser retomado. De la tercera parte se destacan los siguientes temas. Formación. A continuación se pide un enfoque sinodal para la formación, recomendando en primer lugar profundizar en el tema de la educación afectiva y sexual, acompañar a los jóvenes en su camino de crecimiento y apoyar la maduración afectiva de los llamados al celibato y a la vida consagrada. Escucha. Con la misma preocupación se renueva la invitación a una escucha auténtica de las personas que se sienten marginadas o excluidas de la Iglesia a causa de su situación conyugal, su identidad y su sexualidad, y que piden ser escuchadas y acompañadas y que se defienda su dignidad. Cultura digital. Es urgente, por tanto, reflexionar sobre cómo la comunidad cristiana puede apoyar a las familias para garantizar que el espacio en línea no solo sea seguro, sino también espiritualmente vivificante. En las diapositivas finales vemos el proceso sinodal completo, detectando el momento en el que nos encontramos, en la fase 2, de acuerdo a este esquema. Vemos cómo va avanzando el camino y cómo se trata, y esto lo vemos en la diapositiva final, de un proceso de restitución, una escucha de las comunidades, un trabajo en la asamblea sinodal, y ahora esto vuelve a las comunidades para ser otra vez trabajado y entregadas las conclusiones a la Santa Sede.